Ok, bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a la maestra Verónica Ruiz y a la maestra Xóchitl Padilla, ambas psicoterapeutas infantiles, catedráticas de la UNAM y coautoras del libro Análisis de la violencia y la psicopatología infantil, propuestas de prevención e intervención clínica y comunitaria. Ellas tienen un amplio currículum en el área de la psicología y de la psicoterapia infantil, así como una amplia experiencia también clínica, docente. Su currículum es bastante amplio. Solo lo resumo en estas dos áreas de la docencia y de este libro que vamos a comentar el día de hoy, que bueno, a mí me llama mucho la atención por diferentes puntos, ¿no? Uno, el hecho de abordar un tema que lamentablemente está siendo muy frecuente en nuestra realidad, en nuestro país, en México, que es la violencia y cómo esto impacta la salud mental de los niños y de las niñas, pero también el tema o el eje del libro que va hacia la prevención, que es fundamental, pero también a la intervención y no solamente clínica, sino comunitaria. Y yo creo que esto es algo muy innovador, ¿no? Entonces me gustaría pues darles la bienvenida y que comentáramos acerca de este libro. Si quieren comentar primero cómo es que surge, me parece que fue a partir de una investigación, ¿verdad? A ver, Sí, platíquenos. pues muchas gracias, Arlen, por la invitación. Este, justo aplaudo estas iniciativas que nos permiten hacer comunidad, ¿no? Y poder compartir eh, esos granitos de arena que vamos dando cada quien, ¿no? Pues justo este libro es un producto de un proyecto que se realizó en la UNAM, de una instancia que se denomina de GAPA, que es la Dirección General de Académicos, de Personal Académico. Entonces, esta instancia de la UNAM financia algunos proyectos que contribuyen a responder a problemáticas que se tienen en la sociedad o que dan contribuciones de la ciencia para resolver algunas situaciones. Entonces, este proyecto se denominó la parentalidad positiva como factor protector ante la violencia de pareja y psicopatología infantil. Estuvo a cargo de la doctora Mariana Gutiérrez Lara, y una servidora fue académica, estuve como académica participante junto con otra de las coautoras del libro, que es la maestra Karina Torres. Éramos académicas en ese momento, y participaron varios estudiantes en aquel momento, porque ahora, ya muchos de ellos, como es el caso de Xochitl, estaban cursando en aquel momento la maestría o realizando sus tesis al respecto. El trabajo justo de tesis de maestría de Xochitl fue un trabajo nodal. Por eso me tomé la posibilidad de invitarle. Y este trabajo ahorita ya nos comentará, pero el libro como tal estuvo inspirado en las problemáticas que nosotros pues atendemos día a día en el consultorio privado y en la consulta comunitaria. O sea, tanto en lo clínico comunitario como en lo privado, pues observamos con frecuencia diferentes tipos de violencias. Y entonces la pregunta, la hipótesis que se tenía es que estas violencias, particularmente la violencia de género hacia la mujer en la pareja, porque tenemos muchos tipos de violencia, pero nuestra hipótesis central es que la violencia de género hacia la mujer en la pareja, pues afecta a los niños y niñas, incidiendo en mayor índice de psicopatología. Esa era la hipótesis central. Ahorita Xochitl ya nos hablará un poquito qué fue lo que encontramos, porque esa relación no es directa, ¿no? No es directa, no encontramos que hubiera una relación directa. Hay muchos otros factores que ahorita vamos a hablar de ellos. Pero pues bueno, eso lo inspiró, ¿no? Eh, una vez que se empezaron a correr los proyectos, porque hubo varios proyectos, nos encontramos con que pues la problemática de la violencia ya está, ¿no? Entonces no queríamos solo incidir
en un número más, en decir, a ver, ¿hay relación, no hay correlación en la psicopatología? Decíamos, desde un principio planteamos que este proyecto también favoreciera la creación de diseños, de intervenciones que sirvieran para intervenir y para prevenir. Y entonces ahí vinieron los trabajos de Osvaldo, de Monse, de Nancy Angélica García, de Laura Mad Hernández, y también de Junue. Estos trabajos están más dirigidos a la intervención y a la prevención. Tienen como base un modelo ecosistémico, desde Bronfenbrenner, eso lo utilizaron todos, pero también otros modelos, que es, por ejemplo, el de parentalidad positiva, desde Barudi, D'Artagnan, por ejemplo, sí influyen desde ahí. Va a haber otros autores, ahorita también Xochitl nos hablará de ellos. Y estuvimos trabajando mucho tres ejes centrales para esta prevención e intervención. Uno, la parte de la crianza positiva. Dos, las competencias parentales. Y tres, los buenos tratos a la infancia. Entonces, la verdad es que tuvimos muy buenos resultados. El libro en general así está organizado, ¿no? O sea, viene primero la parte del contexto de violencias, particularmente la violencia de género en la Claro. pareja, hacia la mujer en la pareja, y el impacto que ha tenido la investigación, etcétera. Ya después vienen los resultados del trabajo de tesis de Soch, y luego vienen estos diseños de intervención, tanto comunitaria como de prevención. El último capítulo, no menos importante, es el de buenos tratos. Ujú. Claro, claro, pues excelente. Suena bastante completa esta investigación, ¿no? Un proyecto bastante ambicioso en cuanto a los ejes que explora y pues muy interesante conocer los resultados, ¿no? De este trabajo. Entonces, bueno, te escuchamos, Ochil. Muchísimas gracias, Arlen. Como decía Verónica, pues bueno, a partir de lo que observamos en la consulta comunitaria y también en la práctica privada que en ese momento estábamos ejerciendo, nos dábamos cuenta que existían obviamente problemas de conducta en en las niñas y los niños, externalizantes y internalizados, y que también a la par de eso existían otras problemáticas de violencia, ¿no? Pero enfocarnos en la violencia así súper grande, pues era muy complejo. Pero lo que sí era muy común era la violencia en la pareja. ¿No? Entonces nos dedicamos a, justo como bien decía Vero, a ver cuál era la correlación entre estas dos cosas. Entonces nos dedicamos como a trabajar en la comunidad, ¿no? Hacer ahí con el trabajo de también otros chicos que estaban terminando la licenciatura, recabar datos, etcétera. Y dentro de esa parte cualitativa, lo que nos dábamos cuenta en ese momento era la normalización del uso de la violencia, tanto en la parte de la pareja, como en la parte de la crianza, ¿no? Nosotros utilizamos el, un cuestionario que se utilizaba para medir justo la violencia a las mujeres en hospitales psiquiátricos, ¿no? Entonces, a partir de esa encuesta, empezamos a hacer, pues son cuestionarios muy cortos, porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero aprende a distinguir entre la violencia física, psicológica, emocional, severa, si es severa, si es baja, etcétera. Entonces hace como estas distinciones. Y las mujeres o las personas las mamás o incluso abuelas también, que contestaban la pregunta, pues daban indicadores de violencia, de amenazas, maltratos, gritos, etcétera, ¿no? Y al final preguntábamos si ellos consideraban que habían vivido violencia, decían que no, cuando había quizás indicadores de violencia psicológica, ¿no? Porque quizás asociaban solamente la violencia con algo físico o con algo grave, ¿no? Y entonces eso es la parte cualitativa que te empiezan a llamar la atención. Por otro lado, también preguntábamos sobre si había antecedentes de maltrato en la infancia y muchas de ellas tenían maltrato en la infancia, ¿no? Decían, pero decían, no, bueno, lo normal, ¿no? Que te peguen, que te jalen, pero ellos decían que no habían vivido maltrato en la infancia. Entonces ya viene como un historial de ir normalizando ciertas conductas
que son violentas, ¿no? Y que se van repitiendo al final de cuentas tanto en la pareja, en las relaciones familiares y por supuesto también en la crianza. Después, también aplicábamos un cuestionario de tamizaje que también fue desarrollado en el Instituto Nacional de Psiquiatría para distinguir entre conductas internalizantes y externalizantes. Entonces, ya con todas estas variables, nos dimos cuenta que sí existe una relación, pero bien decía Vero, la relación no es directa ni no es como muy fuerte, pero encontrábamos otros indicadores que podían atender a esto. Y una de las cosas que dábamos cuenta de por qué influencia tenía esta situación quizás en la conducta o en la manifestación de ciertos problemas en las niñas, niños y adolescentes, es que a veces no se consideraba que el vivir en un ambiente violento es también maltrato. ¿No? Entonces nosotros pensamos, y digo, lo digo así como en presente, porque ahora en el ambiente jurídico donde me desenvuelvo, todavía puede existir esta percepción, ¿no? De que los niños y las niñas no sufrieron maltrato directo, pues porque a ellos no se les pegó, a ellos no se les maltrató. A quien se le maltrató, se le pegó, quien vivió violencia es la mamá, ¿no? Y entonces hay autores justo que consideran que al no eh, tener visible pues esta relación que existe entre la violencia que puede sufrir la mamá y el desarrollo de los niños, a veces se les puede considerar como víctimas invisibles, ¿no? Porque si bien, aunque no reciban el maltrato directo, entre comillas, ¿no? O sea, que ellos no les toque, viven en un ambiente hostil donde escuchan, ven y ven las consecuencias también de ese maltrato en una mamá, ¿no? Es decir, que quizás también estas habilidades parentales de la mamá pues pudieran estar disminuidas pues porque está viviendo ella misma pues una situación de maltrato, ¿no? De violencia. Entonces eso puede afectar la forma en la que ejerce su maternidad, ¿no? O el cuidado hacia sus hijos. Entonces, esta era una de las variables que notábamos que podía ser mediadora, ¿no? La parte de las habilidades parentales, la relación entre esta mamá y estos niños que los pudiera proteger, ¿no? También pues sí, de que ellos vivieran, ¿no? Este maltrato de forma más directa, obviamente las propias características de los niños, esta capacidad de resiliencia, etcétera. Y eso, a partir de esa situación de ver que desde el modelo ecológico que también se toma, no solamente para el desarrollo, sino también hay un modelo ecológico que mantiene la violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces, a partir de eso, nos estamos dando cuenta que una de las cosas que ayuda a disminuir como esta situación es la parentalidad o la crianza positiva, ¿no? En donde se van desarrollando otras habilidades y otras estrategias en estas mamás y papás para no normalizar el maltrato como forma de crianza, ¿no? Entonces, a partir de eso, bueno, en mi trabajo en específico, terminante eso, ¿no? Como todo el análisis de datos de la comunidad, empezar a ver cuál es la prevalencia de ciertos problemas de conducta que son más externalizantes, eso sí, que los internalizantes. Eran más externalizados en niños y más internalizados en niñas, ¿no? A partir de eso. Y eso es algo pues que también se repite en la literatura, que la mayoría de los niños empiezan a tener problemas de conducta y las niñas como emocionales, ¿no? Como ansiedad, depresión, etcétera. Entonces, a partir de eso, partimos de la propuesta de que así como hay un modelo ecológico que va eh, como manteniendo la violencia y que entiende el desarrollo, también la parentalidad y la crianza positiva desde la familia y desde el individuo, pues busca también influir en no normalizar o modificar estas dinámicas de crianza. Y entonces de ahí las propuestas que tienen que ver con las habilidades parentales y los buenos tratos en la infancia para tratar de mediar esto. Pues muy interesante, ¿no? Lo que encontraron y qué importante complementar una investigación con lo cualitativo, ¿no? Porque justamente si nos quedáramos solo con lo cuantitativo, pues desconoceríamos esta otra parte de que sí hay violencia, solo que no se está reconociendo como tal, y lo grave que es que lo normalicen, ¿no? Porque entonces estas infancias también van creciendo, normalizando esta situación y el problema se agrava, ¿no? Y cómo de ahí pues surgen estas propuestas de intervención. Entonces la investigación es básica y tenemos que seguir investigando, ¿no? Cada vez me queda más claro de la necesidad de hacerlo, aunque decíamos hace ratito fuera de este encuentro grabado, ¿no? Las dificultades que implica
llevar a cabo una investigación en nuestro país, pero que ustedes con los recursos y encontrando las maneras de hacerlo, de llevar a cabo, pues están contribuyendo a este conocimiento, ¿no? Que nos va a ayudar pues a enfrentar esta realidad de los niños ahora, en este momento que estamos viviendo todos, ¿verdad? Pues qué interesante. Y también hay otros temas como muy fuertes que se tocan en el libro. Vero, tú tienes un capítulo que habla sobre el duelo complicado en casos de suicidio materno, que ese también es un tema pues muy fuerte, pero necesario también, ¿no? Trabajar. Entonces, bueno, no sé si quieras comentar algo de eso. Sí, justo el libro aborda diferentes problemáticas asociadas a este tema. Em, en la revisión del libro, nos llamaba mucho la atención porque algunos de los revisores, este libro pasa para ser publicado por Editorial UNAM, pasa no solamente por la revisión de los autores y el apoyo de financiamiento que ya teníamos de la UNAM, sino pasa por revisión este, eh, 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 de expertos en el tema. Y entonces uno de los capítulos que más nos cuestionaba que incluyéramos era fíjense, como que decían, no tiene nada que ver. Y qué bueno que tú haces énfasis, querida Arlene, con tu mirada clínica, a ti te hizo todo el sentido, pero a otras personas quizá no. Fíjense, la problemática de la violencia hacia la mujer dentro de la pareja, uno de sus grandes desenlaces, desafortunadamente, pues es en trastornos crónicos de muchas veces de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, ¿no? Uno de los datos que encontramos justo en la investigación que realizó Xochitl y que realizó el equipo es que nosotros con este cuestionario, pues, se les aplicó, como decía Xochitl, a una muestra comunitaria, pero esa muestra se dividía en dos. Personas que acudían al centro a atención o a los servicios, no necesariamente psicoterapia. Algunas personas acudían, algunos de los talleres, alguna actividad ahí en el centro, pero acudían al centro a servicios de atención psicológica y a las personas fuera del centro. Entonces, a las personas fuera del centro se les denominó a esa muestra este, em, em, normativa, eso creíamos nosotros, y a la del centro clínica, ¿no? Porque atendían, iban a servicios. Algo bien interesante es que los casos con mayor nivel de psicopatología en los niños y también casos más severos de violencia los encontramos en la comunidad normativa, o sea, de los que no iban a atención. Pues uno, ahí no podemos llegar a conclusiones porque no lo analizamos a detalle, tenemos muchos sesgos, pero una de las hipótesis importantes es que este tipo de centros y de atención, la atención psicológica en sí, es un factor protector y que también las personas que acuden a servicios pues ya tienen un trabajo previo, ¿no? Muchas veces lo decimos, o sea, ya tienen un trabajo. Hay veces que lo decimos un poco como cliché nosotros los psicólogos, las psicólogas, pero es real, en estos resultados nos vuelve a dar sentido que las personas que acuden a terapia ya traen un trabajo y tienen muchas fortalezas. A veces existe este estigma que las personas con mayor debilidad o vulnerabilidad son las que acuden a terapia o acuden a servicios de atención psicológica y no. eh, Hay personas que en la comunidad que no reciben atención están más vulneradas. Eso es lo único que podríamos decir. No necesariamente si la psicoterapia los vulnera o los fortalece, ¿no? O sea, no, pero checó con este resultado, ¿no? Entonces, uno de estos casos que se plantea ya de lo clínico, ¿no? No necesariamente es de uno de los participantes, pero sí uno de los casos que se atiende dentro del centro es desafortunadamente de unos hermanitos, ¿no? Muy curioso, llevan al niño varón es al que llevan atención. Y era el que les preocupaba. La niña
más grandecita que el hermanito, ella no presentaba nada, no tenía problema, ¿no? Aparentemente, ¿no? Entonces, muy interesante porque Raimundo Arteaga, que es el autor de este capítulo, nos presenta el caso y plantea cómo a través de la evaluación del pequeño se da cuenta de que la hermanita está presentando problemáticas que no están siendo miradas, que están siendo normalizadas y que incluso son indicadores de una psicopatología mayor de lo que está presentando el niño. Entonces, estos pequeñitos, desafortunadamente, pierden a su mamá. La mamá tuvo muerte por suicidio, que también es una muerte con alto estigma, ¿no? Con altísimo estigma. Entonces, en la familia no se hablaba de la muerte de esta mamá, solo que ella no estaba, ¿no? Y a su vez es una familia que tiene como historia el papá y su hermana también perdieron a la mamá a temprana edad por cáncer. Entonces, se da en una segunda generación la muerte temprana de la madre, ¿no? Y acá la tía tenía funciones maternas y apoyaba a su hermano en esa parentalidad, ¿no? Entonces, este caso clínico está muy bonito porque nos plantea una forma de trabajo en el abordaje del duelo desde la psicología infantil, pero también incluyendo el trabajo familiar, que eso también es poco común, ¿no? Y centrándose en los recursos de la familia. Y otra cosa muy linda que tiene este caso es que aborda la modalidad fraterna como recurso, ¿sí? Entonces, se ha visto que las intervenciones exitosas en el trabajo de violencias en general, pero en particular cuando son violencias que se ejercen dentro de la familia y que impactan a los niños, las intervenciones más efectivas son informadas en apego, ¿sí? Y esta parte de las competencias parentales es lo más efectivo. Este caso nos lo muestra, ¿no? Nos lo muestra en un caso de duelo por la muerte de la mamá con causa de suicidio, pero cómo se va dando el acompañamiento en esta familia desde lo fraterno, a través de sesiones de juego fraternas, y parental en esta pareja de papás que son hermanos también. Entonces es bien interesante, ¿eh? Porque se trabaja con los hermanitos, hijos, niños, y los hermanos papás, que una fungía como mamá, otro como papá, la tía y el padre. Y cómo se trabaja la elaboración de las tareas del duelo de la familia, de la muerte de mamá, no solo de esta mamá por suicidio, sino también de la abuela paterna, ¿no? Entonces, es un caso exitoso, pero es un caso muy ilustrativo de cómo el trabajo con los niños incide en la familia y cómo el trabajo que se realiza en familia incide en los niños, ¿no? Muchas personas a veces me han dicho, no, es que hay que trabajar con los papás. ¿Qué haces trabajando con los niños? Se pierde el tiempo, es una inversión infructuosa. No, este caso es una excelente muestra de cómo el trabajo con ellos, con los niños, con la familia, que no es uno, ¿no? O sea, no es o solo con los papás, solo con los niños. Este trabajo que se hace con los niños y en familia, nos ayuda mucho. Y otra cosa que pone ejemplo este caso es centrarnos en los recursos. Porque en estas familias que viven violencias o que tienen estas situaciones bien complejas, si le entramos desde la falta, desde la violencia, entramos en un círculo que parece un hoyo negro sin fin. Podemos explicar la violencia, podemos analizarla y demás, pero no vamos a avanzar. Entonces, la verdad es que también esta visión esperanzadora que da las intervenciones informadas en apego, las competencias parentales y el buen trato, nos ayuda mucho porque quienes trabajamos con violencias, llega un momento en el que caes en ese desamparo, que dices, bueno, y aquí con tantas, he visto en muchos, soy Claro. supervisora clínica, y he visto en muchos casos como en sus hipótesis clínicas y demás, pues ponen familias multiproblemáticas con violencia, maltrato, ¿no? Duelos, Y etcétera. parece que ya no hay entonces ni por dónde Eso, empezar, no hay ni ni por hacia dónde no dónde hay ir. salida. Exacto, exacto, Marlene.
O sea, entonces tú lees estos casos así y dices, bueno, ¿y qué trabajo? ¿No? ¿Qué piensas trabajar? Porque es un contexto muy desolador. Está muy bonito explicado teóricamente, pero ¿y luego? Entonces, eso es algo muy práctico y muy útil que dan los modelos ecológicos desde la parentalidad, desde los informados en apego y también desde el buen trato. Eh, Miras también los recursos, no solo la problemática. No es que dejes de mirar las violencias, sí, claro, pero también hemos visto que estos modelos influyen en formar culturas bien tratantes, no solo a los niños y a las niñas, a los adolescentes. Hay un capítulo, el de Osvaldo, es el trabajo con adolescentes, que también está padrísimo, en grupo, ahí es una intervención grupal. El caso del trabajo de Angie es grupos de familias, es trabajar en grupo con familias, ¿no? Entonces, son intervenciones muy innovadoras que lo que nos va a poner de frente a quienes trabajamos en psicología clínica infantil es alternativas de trabajo para prevenir y para intervenir, no solo explicar. Sí vale mucho la pena que entiendas a qué le estás entrando, que lo fundamentes, sí, pero tienes que saber qué y cómo pueden ser algunas de las rutas para la transformación y también para fortalecer estas familias y promover estos niños a desarrollos saludables. Entonces, estos modelos Claro. son muy útiles. Ujú. Sí, claro. Pues muy interesante también, pero pues como terapeutas infantiles siempre hemos sabido la importancia de involucrar a los padres en el tratamiento, ¿no? Pero a veces se deja de lado a otros integrantes de la familia, ¿no? Bueno, los hermanitos también suelen ser incluidos, pero en este caso, pues hasta el tío o la tía, ¿no? Entonces, y la historia de los abuelos, y es como ver el sistema lo más completo posible y hasta la comunidad, como en el libro lo subraya, ¿no? El papel de la comunidad. Entonces, es un trabajo muy importante el que están haciendo ustedes y este concepto de las competencias parentales, que pues también tenemos que actualizarnos en ello, ¿no? Implementarlo, porque es la base también y tiene que ver con el apego, ¿no? De todo esto de que los niños van tomando desde que sabemos desde la gestación, ¿no? Cómo se va formando este vínculo de apego, cuáles son esas competencias que se tiene para ser padres. Los niños son planeados o no, los papás pueden desarrollar estas competencias. Entonces también la psicoeducación, porque lo que decían, se minimizan o se normalizan los problemas de la infancia, ¿no? El caso que nos compartes, el motivo de consulta es tal, pero esa es la punta del iceberg, ¿no? Y el paciente resulta que no es en realidad el que requiere la asistencia más prioritaria. Entonces, la psicoeducación es importante para poder detectar este tipo de necesidades. Tenemos, me queda claro, muchísimo trabajo por hacer, y no podemos abarcar absolutamente todo, pero sí desde nuestra área y con estas investigaciones, con todo lo que se va descubriendo, pues estamos generando allí o plantando, ¿no? Nuevas semillas, pues para otras futuras generaciones de psicoterapeutas, para docentes, para padres. Entonces creo que es una aportación muy valiosa la que ustedes están haciendo con estas investigaciones y que lo comparten a través de este libro. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué mensaje podrían darle? Xochitl, perdón, ibas a Sí, mencionar iba a algo. comentar un poco complementando lo que decía Verónica hace rato, el darnos cuenta como incluso de estos sesgos que pueden existir de género en relación a ciertos síntomas que las niñas y que los niños pueden tener, ¿no? O sea, si una niña es callada, bien portada, tranquila, ¿no? Es algo que está normal o que está bien visto o aquí sí deben ser las niñas, ¿no? Sin embargo, eso nos impide ver que otras cosas, o sea, cómo no le va a estar afectando a esta niña la pérdida de su mamá por esa situación como, como puede ser la muerte por suicidio, ¿no? Y en quien se enfoca la atención es en el niño, ¿no? Entonces, el tener una visión pues mucho más amplia con esta perspectiva, pues puede permitir a las y los terapeutas el decir, ok, esto es en el niño, pero ¿qué está pasando con esta otra niña, ¿no? Empezarnos a hacer como preguntas curiosas en relación y esto que llama la atención, esto por qué no lo están viendo, qué está ocurriendo.
Entonces, incluso también todo el trabajo que, que se plantea desde el modelo de la violencia, pues tiene que ver con esta perspectiva de género, ¿no? Ideas desde la vida personal, familiar, social que se van manteniendo en relación a lo que se supone que tiene que ser un hombre y una mujer, ¿no? Y eso inevitablemente aterriza en los niños, ¿no? Esa es una. Claro. La otra también tiene que ver con esta generación, sí, de conocimiento y de teoría, pero que al final de cuentas tiene que tener una parte práctica, ¿no? Por ejemplo, yo después de tantos años sigo utilizando como esta perspectiva y esto que vi, pues para la práctica clínica que estoy teniendo hoy, ¿no? Esto que te decía hace rato de esta cuestión en estos ámbitos legales en donde me estoy desenvolviendo, noto que hay todavía esta idea de, pues si el papá no le pegó a él, pues entonces que el niño conviva con el papá. ¿No? Pues porque pues, la violencia fue hacia la mamá, no hacia el niño. Y no se puede entender que el niño tenga miedo, que el niño tenga preocupación, que el niño tenga esta ansiedad, pues porque él lo va a tener si a él no le pasó nada, ¿no? Y entonces es todo un sistema o situaciones que desde el desconocimiento, la normalización, etcétera, no permite ver que sí hay una afectación, aunque no le haya pegado por así llamarlo, el padre no le haya pegado al niño, no haya tenido violencia, el niño escucha, vive, ve a una mamá ansiosa, ve a una mamá preocupada, ve a una mamá que tiene golpes, Claro, moretones, vive un ¿no? estrés secundario, una violencia Exacto. secundaria, ¿no? Exacto. Entonces, eso nos permite saber y tener una perspectiva mucho más amplia, y ser, estos niños están pasando por algo, ¿no? Y también justo en esta parte práctica, al final cuentas con lo que trabajamos es con lo que las personas tienen y son los recursos, ¿no? O sea, a Claro. mí también me he encontrado, sí, entiendo esto, pero también he visto mamás que tienen unos recursos y unas habilidades para, dentro de toda esa situación, mantener el vínculo Ujú. y la seguridad con sus hijos. ¿No? No estoy diciendo que esto no Claro, sea claro. como lo único, pero que despliegan estas habilidades que les permiten con todo y eso mantener a sus hijos cuidados, protegidos, cubrir sus necesidades básicas, estar pendientes con todo y lo que ellas pudieran estar pasando, ¿no? Digo, me estoy refiriendo a ellas por específicamente en cuestión de mujeres, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso también es súper importante, el justo generar los recursos y ver, ok, está ocurriendo esto, estas situaciones han pasado, ¿y qué está haciendo esta mamá? ¿No? ¿Qué recursos va teniendo ella para proteger a sus hijos de esa situación y poder ver sus necesidades? Y eso ahí es Claro. donde entran esta cuestión de las habilidades parentales y los buenos tratos, porque cuando ya se van dando cuenta, ¿no? De las mamás que están repitiendo o que hay cosas que no les gustaría, ahí es cuando empiezan como a generar estas otras estrategias de ya no quiero hacer esto o empiezan no sé, a visibilizar que quizás no está bien que les griten, que ya nos van a pegar, ¿no? Que quizás la nalgada no es lo adecuado, que quizás sí es Claro. importante escucharles o validar sus emociones, pasar cierto tiempo de calidad con ellos, en fin. Entonces, esta Sí, parte claro, se les teórica se amplía el aterriza. panorama, ¿no? Totalmente. Exacto. Entonces, es cuando esta teoría encuentra un lugar en la práctica y justo pues creo que ese es el Exacto. chiste de la generación del conocimiento, Sí, ¿no? claro. Que pueda encontrar un aterrizaje práctico, pero también esa misma práctica va alimentando la parte teórica. Claro, claro. Sí, 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 sin duda ese es el fin principal de la investigación, ¿no? Mejorar la realidad como seres humanos. Y en este campo de la psicología y en el trabajo de la prevención, ahorita que las escuchaba pensaba incluso en las futuras generaciones, ¿no? Porque estos niños y niñas pues ya van a crecer con un panorama mucho más amplio, ¿no? Antes quizás solo conocían un cierto comportamiento, una cierta ideología y les ampliamos también el menú de posibilidades a ellos, ¿no? Que sepan que hay más formas de educar, más formas de expresarse, de comunicarse, ¿no? Y entonces empezamos a hacer un cambio, pues desde el microsistema y gradualmente, a lo mejor me oigo muy positiva, pero la idea es irnos extendiendo, ¿no? Como el macrosistema. Por eso es que justo lo que ustedes están plasmando en el libro me parece tan relevante porque se hace poca investigación en nuestro campo y en México creo que se hace muy poca investigación y precisamente esto nos da pauta
para implementar nuevas formas de actuar, ¿no? Como tú mencionas, con estos niños en el tribunal en donde tú trabajas, en donde se puedan tomar decisiones pues que sean más benéficas para ellos, ¿no? Saliendo de la visión adulta, ¿no? Como muy simplista, donde vemos solamente la punta del iceberg. Como mencionaban, el niño o la niña no llora, no tiene signos de violencia evidentes o de conducta, no pasa nada. Aquello que no se ve es lo más importante, ¿no? Entonces podemos empezar a visibilizar lo que pues para otros parece no ser evidente. Como diría una caricatura muy vieja, ¿no? La espada del augurio, ver más allá de lo evidente, justamente. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si quieran comentar algo más, un comentario final, antes de compartirnos la información de cómo obtener este libro, en dónde lo podemos encontrar. Pues este libro es una invitación. Yo como mensaje final, invitaría a nuestra audiencia, a colegas, a la comunidad, papás, mamás, este, y educadores, todos Exacto. la adultez que estamos a cargo de infancias, ¿no? Invitarles, este libro es una invitación a reflexionar desde la evidencia científica que se plasma de estos estudios que estamos comunicando, invitar a construir una cultura bien tratante y una cultura donde nos responsabilicemos como adultas, como adultos, del cuidado de las infancias. Creemos de manera equivocada que solo papás y mamás son responsables de las infancias. En el libro se plantea un constructo que es esta parte de la parentalidad social en sentido más amplio, es esta responsabilidad que tenemos todas y todos como ciudadanas, como ciudadanos, de cuidar de las infancias. Nuestra infancia mexicana, nuestras infancias son responsabilidad de todos y todas. Entonces, buscar cómo crear espacios de seguridad, espacios estimulantes, espacios de cuidado, espacios amorosos para nuestros niños, nuestras niñas. Este libro fue inspirado por eso. Esperemos que les sea de utilidad y lo pueden conseguir. Vamos a compartir. Este es un libro electrónico. Este es un libro electrónico editado por la UNAM, por Editorial UNAM. Este, su precio es muy accesible. Está alrededor de los 120, 150 pesos a lo mucho. Entonces, y lo pueden leer, también se hizo así para que sea más accesible para toda persona, ¿no? Entonces, les vamos a dejar la liga para poderlo adquirir en tienda UNAM, de Editorial Claro. UNAM. Y pues pueden acceder a ellos, incluso a distancia, no tendrían que venir hasta acá, a Ciudad de Excelente. México y demás. Claro. Entonces, ahí con todo gusto, también les vamos a dejar nuestros datos. Ahí, también queremos hacerles una invitación a generar comunidad profesional para resolver juntas y juntos estas problemáticas más complejas, ¿no? Actualmente tenemos una red profesional que se titula Ciencia, y ahí les doy la palabra a Soch, que es nuestra encargada de vinculación y de afiliación un poquito para que les hable al respecto. Gracias. Gracias. Entonces, igual comparto con Vero antes de platicarles sobre ciencia, que a partir de este trabajo, ¿no? En mi caso muy particular, y creo que todas las personas que colaboramos nos une eso, la importancia de generar relaciones en donde no se utilice la violencia como manera de relacionarse. Y no solamente enfocado en la crianza, sino también desde no ser, desde este adultocentrismo que a veces es violento, ¿no? Donde no visibiliza las necesidades de las niñas y los niños. También como profesionales nos compromete a verlo, ¿no? O sea, aunque no sean nuestros Claro. hijos, como dice Vero, pero son niños y todos estamos a cargo de ellos y tenemos una responsabilidad ética al momento de trabajarlos, ¿no? Y entonces eso también me ha llevado como a mí en particular a centrarme mucho en la parte de la importancia de la crianza en, en, dentro de la parte de psicoterapia, ¿no? También sí en la parte clínica, pero también como formarme en la importancia de la crianza, generar estrategias, habilidades, porque los papás no lo saben por lo que hemos platicado, por la historia, porque se normaliza, porque la cultura lo dice, pero hay formas de poder hacerlo distinto, ¿no?
Entonces, Claro. mientras más Y a herramientas veces y no se herramientas, sabe que hay esas otras formas. exacto. Entonces, mientras más estrategias y herramientas tengan los papás y las mamás van a poder ejercer su maternidad y su paternidad de la mejor manera para ellos y para sus hijos, sobre todo, ¿no? No utilizando la violencia como esta forma de educar, ¿no? De relacionar, y no solamente la física, que es como insisto, a veces la más evidente, sino la emocional, ¿no? Y a partir de eso y como de estas inquietudes que pues como profesionales pues nos unen, ¿no? Y obviamente el trabajo que hacemos con niñas, niños y adolescentes es que se genera ciencia, que ya llevamos un ratito, como 5 años, pero más o menos trabajando en actividades un poco pues, de manera más orgánica entre congresos, talleres, etcétera. Pero justo hace un año nació Ciencia, en donde lo que buscamos es em, actualizar o brindar herramientas o estrategias actualizadas, basadas en la evidencia, a todas aquellas y aquellos profesionales relacionados con la psicología infantil o con la infancia, ¿no? No solamente psicología. Y entonces brindamos actualizaciones, talleres, también tenemos actividades académicas como congresos, que justo lo que buscan es ir generando redes, ¿no? Tan yo creo que no somos pocos, pero más bien estamos tan desligados las personas que nos dedicamos a las infancias, ¿no? Que a veces pues sufrimos, pues, ¿y con quién me acerco para tal? ¿Y qué es lo que se puede trabajar, por ejemplo, en estos temas, ¿no? ¿Y dónde aprendo de habilidades parentales? ¿Y dónde aprendo de tal? Entonces, pues con la experiencia de otros expertas y expertos, pues lo que buscamos es acercar esto a otras profesionales y otros profesionales. Entonces, espero que se puedan unir a nuestra red, ¿no? Se llama Ciencia, así estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Facebook, como Ciencia y México. Y pues bueno, estaremos muy gustosas digo gustosas porque somos todas mujeres, gustosas de recibirles y de que nos acompañen en las capacitaciones que estaremos dando próximamente, que justo una de ellas va a tener que ver con habilidades parentales y con el trabajo con las familias justo en casos de divorcios conflictivos, que es como el tema en el que he estado trabajando últimamente. Ok, excelente. Pues sigamos sumando esfuerzos en pro de las infancias y de la salud mental, ¿no? Infantil, juvenil y en todas las etapas de la vida, ¿no? Porque como hablábamos ahorita, pues esto que aparentemente es un trabajo hacia la infancia, pues termina repercutiendo en la familia y en la comunidad, ¿no? Y asumiendo nuestra responsabilidad. Qué interesante este punto. Seamos o no padres, tengamos o no hijos, no podemos deslindarnos de lo que pasa en la infancia, ¿no? Y esto es algo muy, muy impactante para muchos seguramente. Pero bueno, les agradezco mucho el tiempo de compartir estas experiencias. Yo creo que se quedaron algunos temas en el tintero, pero esto da para futuras reuniones, ¿sí? Entonces sigamos sumando esfuerzos, haciendo equipo. Y pues muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Gracias a ti, Fapsi, por la invitación. Gracias, Hasta Gracias. Vero. pronto. Hasta pronto. Gracias.